Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la participación en nombre de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, de todas las personas que se están conectando, que ya están conectadas y que se están conectando. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir esta experiencia y este conversatorio de un tema tan importante y tan sensible como este enfoque de género sobre violencia de género y especialmente la nueva reglamentación que tiene la Universidad Tecnológica Nacional. Un fuerte agradecimiento para Mayra Morales, que es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Buenos Aires, es consejera departamental de Ingeniería Civil justamente del claustro estudiantil, y es coautora del proyecto del nuevo reglamento de disciplina para casos de violencia de género. Nicolás Musela, también estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad Regional de Buenos Aires. También es coautor del proyecto del nuevo reglamento de disciplina para casos de violencia de género y es consejero superior, Nicolás. Y está acompañado en esta tarde, noche que va a ser, de este tema creo que es un tema muy sensible, muy delicado. Quiero decirle a toda la audiencia, a los disertantes, que Tucumán tiene el desgraciado número de ser la tercera provincia con mayores femicidios. Y la verdad que es muy doloroso para nosotros los tucumanos. Y también participa como disertante la doctora ingeniera Noelia Soledad Pinto, de la Facultad Regional de Resistencia de Chaco. Es actualmente secretaria de Asuntos Universitarios de dicha facultad, de la Facultad Regional de Resistencia. Y hace muy poquito se doctoró en la Universidad de La Plata. La verdad es que joven, y la verdad que le deseamos que tenga mucho éxito en el futuro. Es docente tecnológica por vocación, Noelia, desde hace una década que se dedica a la investigación científica, participando como autora de diferentes publicaciones en libros, revistas y conferencias tanto nacionales como internacionales, y trabajando en numerosos proyectos de investigación en el área de la ingeniería de software, trabajando en acciones para lograr un abordaje íntegro de la inclusión social, la perspectiva de género y el compromiso social en las universidades de nuestro país. A ustedes tres, bienvenidos a nuestra facultad regional y muchísimas gracias por la deferencia de abordar esta temática. También nos acompaña la profesora, la ingeniera Rosana Adá Salomón, una docente destacada de nuestra facultad, que también es consejera superior y muy querida por sus alumnos. Y la verdad es que es un gusto, Rosana, de que puedas participar en esta conferencia, en esta temática tan importante. Quiero también comentarle a todos que estaba previsto que iba a hacer un saludo a nuestro disertante, nuestro decano, el ingeniero Walter Fabián Soria, pero debido a su agenda bastante complicada y reuniones de cierre de fin de año con diferentes departamentos, es complicado, así que a través mío le traslado el saludo a ustedes tres, el cariño y el afecto que le tiene el ingeniero Soria a ustedes tres, deseándole mucha suerte en esta exposición. A continuación, le paso la palabra a la ingeniera Rosana Adá Salomón,
que va a ser la moderadora de esta conferencia. Adelante, ingeniera, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros disertantes, y le quiero decir a la audiencia que ustedes van a poder presentar sus preguntas a través del chat, y yo voy a ir tratando de aunar esas preguntas para que al final de la exposición podamos iniciar el conversatorio a través de las preguntas que ustedes manifiesten en el chat. También les pedimos, gracias ingeniera, también le pedimos a todos que, veo que están la mayoría silenciados los micrófonos, y le agradecería que lo mantengamos así, porque este es un conversatorio libre. Hemos decidido hacerlo de esta manera, libre y respetuoso. Entonces, por favor, para tener los micrófonos silenciados, para que podamos tener un normal desarrollo de esta disertación. Y bueno, ahora sí, la bienvenida y mucha suerte, chicos. Y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de los tres, agradecer primero a toda la comunidad de Tucumán, a toda la comunidad de la Facultad Regional, agradecer a Jorge Molina, su secretario de Cultura, agradecer a Rosana, quien es consejera superior y que hemos trabajado mucho con esta temática y nos ha invitado, y agradecer al decano de esta casa de estudios, a Fabián Soria. Estamos realmente muy, muy agradecidos por la invitación y por la oportunidad de iniciar el debate de esta temática y poder, digamos, compartir nuestra visión con todos ustedes y con la audiencia. Así que, dicho esto, le cedo la palabra a la ingeniera Noelia Pinto, que es quien va a comenzar a exponer. Gracias. Hola, hola Tucumán. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias, Rosana. Quiero agradecer, por supuesto, a toda la comunidad de Tucumán, que en este jueves, ya cerrando este 2020 difícil, estén acá presentes. A mí me llena de orgullo. Muchísimas gracias, Mayra y Nico, estudiantes, que sabemos que así como a docentes nos ha costado un montón, y a diferentes personas en la comunidad, cada estudiante le puso también su granito de arena, así que muchas gracias Mayra y Nico por la invitación, y sobre todo por el trabajo que están haciendo en esta temática, de la cual vamos a hablar hoy. Seguramente ya algo habrán escuchado, algo habrán visto, habrán en alguna noticia y demás, como eso que contaba Jorge, habrán tenido alguna relación o vinculación con violencias de género, o con el género, o con discriminación. Entonces venimos a contarles acá, Mayra, Nico, yo, todo lo que se está haciendo en la universidad al respecto, en función a lo que es la perspectiva de género. Yo particularmente me siento muy orgullosa que la Universidad Tecnológica Nacional esté abordando esta temática. Me llena de orgullo siempre pertenecer a la familia tecnológica, pero cuando abordan estas temáticas sociales, aún más, porque no venimos de ese palo, y lo estamos abordando, lo estamos trabajando, y estamos aprendiendo día a día, así que me llena de orgullo. Ahí, May, si querés seguir avanzando, la primera pregunta que surge muchas veces es, ¿qué se dicen de los números que hay, ¿no? Y como venimos del palo de la ingeniería, traemos algunos números también, ¿no? Para poder centrarnos y enfocarnos. Estas estadísticas que estamos presentando aquí responden al último informe anual que emite la Organización de las Naciones Unidas en la sección Mujer, y este año el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. Es un informe, es un número que llama muchísimo la atención, que asusta mucho. Hasta septiembre del 2020, 48 países habían integrado la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres. Ustedes sabrán que aquel 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud decreta el COVID como pandemia, se generó una crisis sanitaria muy fuerte, la vivimos, ¿sí? Pero a su vez hizo o recrudeció aún más muchas cuestiones
a nivel social y económico que se hicieron aún más graves. Una de ellas fue la violencia de género. La violencia de género aumentó muchísimo debido a la pandemia por cuestiones de aislamiento social y demás, que hizo que esas cuestiones asociadas a la violencia se incrementen, ¿no? 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en el mundo. Fíjense estos números, ¿no? Que lo establece la ONU. Y en la siguiente slide, cuando May avance, vamos a ver algo que me llamó muchísimo más la atención cuando estaba preparando la presentación, que se va actualizando constantemente. Si bien venimos trabajando hace mucho en el tema de perspectiva acá en la universidad, vamos actualizando los números. Fíjense esto, si ustedes ingresan en este momento al sitio de Women Count de la ONU, van a ver esta imagen, ¿no? Una imagen que muestra, una infografía que muestra números relacionados a violencia de género este año 2020 que se está yendo. Y fíjense ahí eso que marcamos en la presentación que preparamos con Mike y con Nico, que aparece la Argentina. O sea, en una infografía mundial estamos apareciendo como país porque se incrementó en un 25% las llamadas a líneas de emergencia por violencia de género. Esto está actualizado, actualizado a estos últimos días, y aparecemos ahí como uno de los países en donde se ha recrudecido la violencia. Cada vez que vamos a hablar de perspectiva de género, siempre elegimos hacer referencia a frases de referentes, y particularmente Nelson Mandela, seguramente lo conocerán muchos, por su trabajo incansable por la paz. Hay una frase muy linda que se relaciona a esta temática, y dice: ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la libertad de los demás. Y así queremos empezar esta presentación que va a abordar la perspectiva de género, y la primera pregunta que siempre surge es: che, Noé, ¿por qué es importante que abordemos perspectiva de género en la universidad, y más aún en la tecnológica? ¿Y por qué? Acá vamos a coincidir, me parece, toda la audiencia, quienes estamos aquí. No cabe dudas que la formación técnica que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, que dota a sus profesionales de una excelencia técnica, es hoy indiscutida. Indiscutida no solo a nivel nacional, sino internacional. Ahora, el desafío es también formar una ciudadanía socialmente comprometida, ¿sí? Con ese compromiso con la necesidad de las otras personas, con cómo yo puedo desde mi lugar, así como hicieron Nico y May desde su lugar de estudiantes, aportar a esta problemática, a esta temática, a esta cuestión de perspectiva de género, ¿no? Entonces empieza a ser necesario, a partir de todo esto y de la actualización del marco legislativo nacional y la adhesión de la universidad a la ley Micaela, empezar a formarnos y capacitarnos, ¿sí? Desarrollar estrategias que permitan la capacitación de todas las personas que podamos llegar a intervenir en algunas situaciones de atención o de prevención, erradicación de la violencia. Qué lindo sería pensar o imaginar ya una universidad libre de violencias, ¿no? Esto va a permitir, una vez que nos capacitemos y que nos formemos en las temáticas, incorporar políticas institucionales que permitan abordar la perspectiva de género. Y en función a esas políticas, por supuesto, desarrollar mecanismos y procedimientos de los cuales hoy les van a hablar Nico y May, que han logrado algo muy bueno, reglamentario, que permita que sepamos qué hacer en casos de tener que atender este tipo de situaciones, ¿no? Después, hay otra pregunta que surge, porque hablamos mucho de la capacitación, ¿no? Entonces, me decían May y Nico, sería bueno, ¿no?, empezar a hablar un poquito, si bien tenemos poco tiempo y no queremos aburrir, y ya que han asistido a esta charla y queremos hacerla dinámica y amena, breves conceptos que por ahí nos queden después del día de hoy, ¿sí? El primer gran error que cometemos muchas veces es confundir sexo con género. Si bien no vengo del área, si bien dijo Jorge que soy doctora, no receto nada todavía, pero
voy a tratar de transmitirle desde lo poco que conozco del área médica, esta cuestión de qué es el sexo. Bien, cuando nacemos, algún o alguna profesional de la salud va a decir es nene o nena, ¿sí? Y lo hace en función a las características fenotípicas, dice la cuestión de las ciencias de la salud, que tiene que ver con los genitales, ¿no? Por la observación de los genitales y por toda la cuestión cromosómica, se asocia el sexo a una cuestión biológica, ¿sí? Femenino o masculino es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero no es lo único. Hay personas que son personas intersexuales porque nacen con características sexuales que no se corresponden dentro de lo que se considera femenino o masculino. Seguramente hay muchas personas que están escuchando por primera vez la palabra intersexual, ¿sí? Hay personas que son intersexuales, el 1,7% de la población mundial, que es casi el mismo porcentaje de personas pelirrojas en el mundo, son personas intersexuales. Es importante conocer sobre la intersexualidad, sí es importante. A quien les haya generado duda, te invito a que leas, a que busques sobre esta información. En la Organización Mundial de la Salud hay mucho de esto. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas personas que al ser intersexual y debido a muchas cuestiones de discriminación y demás, no lo dicen, generando muchas complicaciones en una consulta al profesional de la salud, a la profesional de la salud, ocultando la cuestión de ser intersexual. Porque de hecho en varios países existe, por ejemplo, la reglamentación de forzar a una persona a una cirugía para definir o identificar el sexo, ¿sí? Repito, no vengo del área médica, pero sí me parecía interesante que conozcan este término de intersexualidad. Y por otro lado está el género. Y ahora, ¿qué es el género? El género tiene que ver con todas esas cuestiones culturales y sociales, esa construcción social que asocia características a una persona en función a su sexo, ¿sí? Y acá yo les traigo algo que también, que lo he dicho en la última reunión que estuvimos ahí con consejeros y con consejeras, pero que me parece interesante comentarlos y porque me sensibiliza mucho, porque me hace acordar a la foto que yo vi. Mi bisabuelo vino de Italia, seguramente tendrán ustedes también relación con inmigrantes. Bueno, mi bisabuelo vino de Italia en uno de esos tantos barcos, y hay una foto muy linda familiar, donde mi bisabuela tiene en sus brazos a mi tío abuelo. Pero mi tío abuelo vestido con un vestido blanco que llega hasta los zapatos incluso, y siempre me generó la duda, ¿no? De ese tío abuelo o tía abuela. Fíjense cómo uno se va construyendo, ¿no? Entonces me decía mi abuela, no, en esa época era común que al nene el día del bautismo lo vistamos con vestido. Entonces, si el género o todo lo que yo asocio al género tiene que ver con una cuestión cultural, histórica, ¿cómo es posible que todavía no entendamos que esas construcciones se van renovando, se van transformando, fruto justamente del contexto que nos toca vivir, ¿sí? Entonces, de esta slide que ahí pasa May, y para llegar a esta, sepamos entonces que el sexo es todo lo asociado a lo biológico y género a la construcción social, ¿sí? ¿Qué otros conceptos son importantes que conozcamos? Por un lado, la identidad de género, ¿sí? ¿Qué es la identidad de género? ¿Cómo se percibe la persona a sí misma? Es decir, cómo yo me percibo o cómo quiero que me perciban los demás. Cuando esa percepción se asemeja a lo que la sociedad piensa o asocia al mismo sexo, se habla de personas cisgénero. Es decir, personas que nacen con el sexo femenino y se consideran mujer, se sienten mujer, ¿sí? Después tenemos las personas transgénero, es decir, aquellas cuyo género difiere del sexo asignado al nacer, ¿está? Si alguien no va entendiendo algo, lo puede ir poniendo en el chat, que ahí Rosana seguramente nos va a ayudar a la moderación. Otro término que se asocia es la expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Es cómo
o este conjunto de cuestiones que hacen que yo diga, por ejemplo, las mujeres se les asocia con pollera, o yo quiero que me vean mujer si me pongo pollera, hay mujeres que no les gusta usar pollera, entonces es todo este conjunto de características de cómo yo quiero que me vean, ¿tá? Cómo yo expreso mi género. Y por último, la orientación sexual. Que la orientación sexual no tiene que ver ni con la identidad de género, ni necesariamente con la expresión de género, sino con esa atracción sexual que siente la persona. Cuando la persona siente atracción sexual por personas de su mismo sexo, se hablan de personas heterosexuales, ¿sí? Del sexo contrario, perdón. Cuando sienten atracción por personas de su mismo sexo, hablamos de homosexuales, ¿está? Hay muchos términos que tal vez no conozcamos, como la transfobia, la homofobia, la comunidad LGTBI, que la I, por ejemplo, significa esto de intersexual que hemos aprendido. Estaríamos mucho tiempo hablando de cuestiones o conceptos, pero por lo menos estos tres tenemos que conocerlos porque aparecen en la ordenanza que seguramente después Nico o Mai van a hacer referencia. Ahí podemos seguir avanzando, Mai. ¿Por qué? Todo esto que yo les vengo contando está muy relacionado a estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son prejuicios que nos vamos armando y que se han ido, de hecho, transmitiendo a lo largo de la historia respecto a personas en función a su sexo, ¿sí? Por ejemplo, que las mujeres somos más sensibles, que los hombres representan al sexo fuerte, o que los hombres no deben llorar. La presión social que hay sobre que el hombre no pueda llorar es inimaginable, ¿sí? Y todavía sigue eso. O esto de asociar el tema de los colores, ¿no? El color rosa es de la nena, el color celeste es del nene. ¿Y esto qué fue generando? El tema de estereotipos y prejuicios. Fue condicionando el tema de los roles. Y ahí sí la universidad cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque los roles están asociados a esas conductas o comportamientos que la sociedad espera de una persona en función al sexo, ¿sí? ¿Y por qué digo que acá la universidad tiene mucho que ver? Porque la ingeniería, por ejemplo, era una carrera vista para hombres, ¿sí? Yo siempre lo cuento, yo estudié ingeniería en sistemas porque mi papá se dedica a esto, pero el día que le tuve que contar a él que iba a ser, que mi carrera elegida era la ingeniería en sistemas, se asustó un montón, porque me dijo, no es una industria llena de hombres, o sea, es una carrera de hombres. Fíjense, más allá de que me acompañó, y por supuesto tuve el acompañamiento, siempre tuvo ese miedo. De hecho, me acompañó el primer día de la facultad, o sea, fue todo un tema, pero porque él pensaba que estaba eligiendo una carrera hecha para hombres. Fíjense cómo influye. No por nada hay organizaciones de mujeres en ingeniería, la Confederación de Decanos de Ingeniería, el Consejo, perdón, de Decanos de Ingeniería tiene la cátedra Matilda, que visibiliza mujeres. Yo acá quiero compartir algunas de las mujeres que hay en ingeniería importantes y que tal vez las escucharon, ojalá que sí, porque eso hablaría de que se está visibilizando a más mujeres. Por ejemplo, Emily Rowling. Emily Rowling era la esposa del ingeniero que estaba dirigiendo el proyecto del puente de Brooklyn, que lo habrán conocido, ¿sí? Si no lo vieron personalmente, seguro en alguna película lo vieron, el famoso puente de Brooklyn. Él sufre el síndrome de depresión, que se da por unas diferencias de presión atmosférica, queda paralítico su esposo, y quien se hace cargo de la obra, de continuar la obra, de dirigir al equipo de personas que estaban trabajando en el puente, es su esposa Emily Rowling, ¿sí? Ella desarrolla todas cuestiones asociadas a la construcción civil, a todo lo que tenía que ver con la ingeniería civil, y finaliza la construcción del famoso puente de Brooklyn. Después tenemos a Heidi Lamar, ¿no? Que también, si uno googlea un poquito, la relacionan mucho al cine, ¿sí? Una famosa actriz de los años 30, 40. Ahora, pocas personas saben que fue Lady Lamar, como la conoce la historia,
la precursora de lo que hoy conocemos como el Bluetooth o Wi-Fi, una maestra de las comunicaciones, ¿sí? Esto para decir algunas de las mujeres que trabajaron en ingeniería, son muchas, pero lamentablemente cuando hablamos de ingeniería o hablamos de software, por ejemplo, que es del mundo del que vengo, siempre lo asociamos o a Steve Jobs o a Bill Gates. Entonces fíjense cómo hasta desde qué personas visibilizamos estamos influenciando en el mundo. Siempre lo digo, los polos tecnológicos muchas veces en sus fotos de fin de año no ubican a mujeres programando. Entonces, eso es importante también que visibilicemos. Las mujeres también podemos programar, ¿sí? Entonces, en todo esto que yo les vengo contando, y espero que no se estén aburriendo, viene esto de la perspectiva de género, ¿sí? ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es esa herramienta que nos va a permitir a nosotros entender que las diferencias que ocurren no se da por el sexo, ¿sí? Sino por las diferencias que hacemos de la percepción cultural, la percepción del género. Las diferencias son culturales, no tienen que ver con el sexo. Entonces, esta perspectiva de género nos ayuda a desarrollar herramientas, protocolos, talleres, estrategias, políticas que nos van a hacer entender que la cuestión de género es importante abordarla para lograr equidad, ¿sí? Y la equidad vista como la oportunidad que tenemos de que todas las personas puedan acceder a los mismos beneficios y tener las mismas chances, ¿sí? El abordaje, por supuesto, que en la universidad va a implicar esto, va a implicar que incorporemos el tema en la agenda institucional, así como lo va a plantear Nico y Mayra a continuación, de cómo se viene trabajando, nos va a implicar que incorporemos también en nuestra agenda de facultad talleres, capacitaciones, no desde el punto de vista obligatorio, ¿sí? Yo no quiero que se vayan con ese punto de vista, sino con la necesidad que tenemos hoy de entender la perspectiva de género justamente desde otro lugar. Entonces nuestro desafío va a ser pensar hoy, a partir de esta charla que tengamos acá entre amigos, entre amigas, cuáles fueron esas situaciones en las que por desconocimiento fui corresponsable tal vez de algún acto de discriminación de género, de algún acto, fui corresponsable de algún acto de violencia de género, porque a alguien se le dijo, por ser mujer tenés que lavar los platos, o las mujeres no están hechas para la ingeniería, o si sos hombre no tenés que llorar, ese tipo de cosas. Entonces pensemos y tratemos, ese es el desafío que yo propongo a partir de hoy, tratar de evitar esas situaciones como primer paso. Yo les dejo ahora la palabra a Maya y a Nico, que seguramente tienen mucho más que contarnos. Bueno, gracias Noé. Gracias por todo eso. Yo ahora voy a contarles un poco, hacer una especie de introducción antes que lleguemos finalmente a charlar un poco sobre la normativa que se aprobó, un poco sobre cuál es el contexto, ¿no? Hay todo esto que planteaba Noelia, no es que, bueno, sí, realmente venimos todos con una construcción cultural que un día te despertás y empezás a ver cosas que antes no, pero bueno, no es que haya sido algo que inventamos nosotras con Noelia, digamos, es algo que se viene trabajando desde un montón de sectores hace un montón de años, y hay un montón de normativas internacionales y nacionales que se ocuparon de regular y de discernir entre identificar cuáles son los derechos de las personas y regular para evitar que existan todas estas discriminaciones o para limitar todas estas cuestiones culturales que en definitiva le hacen daño a un grupo de la sociedad. Entonces, en este contexto, a mí me parecía interesante que charlemos un poco de qué son los protocolos, ¿no? Porque además de todas las normativas, las leyes, aparecen los protocolos. Y entonces, bueno, es un buen momento para charlar de protocolos porque tenemos una pandemia en el medio que nos ha hecho enterarnos de qué son los protocolos, que son básicamente un modo de agilizar el ejercicio de un derecho. En el caso de los protocolos del coronavirus, son para agilizar el ejercicio del derecho a la salud, ¿no? Es para que podamos llegar a eso. Pero en definitiva son códigos de conducta que nos posibilitan alguna cuestión.
Ahora bien, la pregunta es, si ya tenemos todas esas leyes nacionales, ya tenemos todas esas leyes internacionales que regulan un montón de cuestiones, ¿por qué necesitamos entonces todos estos códigos de conducta? Bueno, la realidad es que nosotros, quienes somos estudiantes de ingeniería, quienes ejercemos la ingeniería, y las personas que, los y las técnicas, las personas de este mundo, sabemos bien que las cuestiones legales nos quedan bastante lejos. Entonces, sí, la realidad es que para muchos de nosotros es muy complejo ponernos a leer todas esas reglamentaciones, interpretarlas y aplicarlas a nuestra vida. Eso nos queda un poco lejos. Entonces, necesitamos efectivamente que existan reglamentaciones y protocolos que nos indiquen cuál es el código de conducta acorde a esas leyes. Por eso es que se empiezan a desarrollar diferentes protocolos, y entonces acá yo quiero contarles algo, porque me parece fundamental vincularlo con algo que veníamos justo charlando antes de que inicie la charla, y también con esto de que menciona Noelia, de las cuestiones culturales. Me parece fundamental identificar que esto no tiene que ver con una cuestión meramente de voluntad o meramente de ser bueno o no ser buena persona. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con estas construcciones culturales y cuestiones que tenemos invisibilizadas, naturalizadas, que no identificamos y que por eso replicamos. Como bien lo explicó Noé hace un ratito. Para visualizar esto, quiero mostrarles algo que para mí es como súper concreto, que es un experimento que se hizo en la Universidad de Yale en 2012, y el objetivo era justamente comprobar si había igualdad a la hora de valorar las aptitudes científicas para un puesto de trabajo. Y a esto que voy, porque a muchos de nosotros nos pasa que tener gente alrededor que dice, no, yo no soy machista, yo no soy para nada machista. Bueno, todos somos machistas en la medida en la que no combatimos eso. Y entonces, digamos, durante este proceso hay un montón de cositas que se nos van pasando. Y este experimento, este estudio que se hizo con toda la rigurosidad de una investigación científica, nos muestra eso. ¿Qué hicieron? Agarraron 127 currículums de dos personas, de Jennifer y de John, y repartieron, repartieron aleatoriamente a diferentes profesionales de esas universidades que se dedicaban a investigación, y le pidieron que le pongan puntuación, que le pongan una puntuación en competencia, contratabilidad, nivel de tutoración, que es cuántas horas le dedicarías a acompañar a esa persona, y el salario que le ofrecerían a esa persona para sumarse a sus equipos de trabajo en un ámbito de investigación científica. A un grupo le tocó aleatoriamente el currículum de Jennifer y a otro grupo le tocó aleatoriamente, digamos, el currículum de John. Bueno, cuando juntaron todos los resultados de esto que se había compartido, lo que vieron efectivamente es que a quienes habían recibido el currículum de Jennifer habían expresado que tenía menos competencia en comparación a los puntajes que le habían dado a John el otro grupo. Que de esos resultados también salieron que era menos contratable, que le dedicarían menos tiempo a tutorías y que el sueldo también dio menor. Y la pregunta que acá viene, y que fue la devolución que le hicieron a todos este grupo de investigadores e investigadoras, es, bueno, ¿cuál creen que había sido la diferencia entre los dos currículums? Bueno, efectivamente, lo único que habían cambiado fue el nombre. Los antecedentes eran los mismos, el currículum era el mismo, lo único que cambiaron fue el nombre. Y entonces esto nos muestra que hay un sesgo que no notamos y que no identificamos, y que incluso queriendo no replicarlo, a veces lo replicamos, porque es cultural, porque lo tenemos incorporado y porque tenemos alguna percepción que no podemos identificar, a no ser que, digamos, pongamos mucha energía y nos ocupemos de formarnos y de dar esta transformación. Entonces, esto es importante, que bien lo explicaba Noé al principio, que no tiene que ver con intención, tiene que ver con que está naturalizado y que es cultural. Es lo que trajimos de nuestros abuelos, es lo que nos criamos en casa, es los juguetes que nos dieron, es todo esto, y que nos hace que tal vez cuando nosotras llegamos a la universidad, como decía Noé, sea una sorpresa o tengamos esa instancia de tener que comunicar por qué elegimos ingeniería, ¿no? Nosotros con algunos de nuestros compañeros en alguna formación preguntábamos, ¿cómo fue el momento para quienes son varones cis? ¿Cómo fue el momento en el cual comunicaste que ibas a estudiar ingeniería?
y la verdad es que para la mayoría no fue ninguna novedad, no tuvieron que pasar por ninguna situación ni incómoda, ni mucho menos. Bueno, para nosotras fue todo un evento comunicar esto que cuenta Noelia como desde su experiencia personal. Y entonces, acá sí me quiero meter un poquito en qué pasa con la realidad en ingeniería, ¿no? ¿Qué pasa con la valoración de capacidades? Bueno, traíamos la casa. Estos que tengo acá son testimonios de compañeras que nos han transmitido, no puse las regionales de cuál vienen, pero son testimonios que nos han acercado a nivel nacional, de comentarios que replican estas cuestiones, algunas con intención, otras no, pero que sí son frases que identificamos que se repiten, digamos. Si ella sabe siendo mujer, ¿cómo no van a saber ustedes siendo varones? ¿Entendieron, chicas? Cuando en general el plural siempre lo utiliza en masculino, pero cuando pregunta sobre el conocimiento se resalta muchas veces sobre las mujeres. O esto, no hago grupo con mujeres porque no hacen nada, ¿no? Todas expresiones que son testimonios reales, pero que además vienen con una carga de prejuicios que hace que se identifique en esas pequeñas frases, en lo cotidiano, estas diferencias y estas discriminaciones. Bueno, otro caso muy significativo es qué pasa con las docentes, las estudiantes en el momento de, y los docentes y los estudiantes en el momento de las tareas que están por fuera del ámbito de la facultad, ¿no? Y entonces acá tenemos, esto lo hemos escuchado de cerca, un docente felicitando a un alumno porque va a ser padre y entonces le dice, bueno, ahora te va a costar un poco más la carrera. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una estudiante embarazada, no? Y la frase pasa a ser, mejor cursar la materia el año que viene, vos dedícate a tu familia. Sale desde la mejor buena voluntad, desde el corazón, desde alguien, no es, pero la realidad es que eso se traduce en una desigualdad, que hace que no tengamos las mismas oportunidades. Y entonces acá viene otra cuestión que a mí me parece que podía meter y que lo dejo para que después me parece que se lo dejo a cargo de Noelia, que en los próximos espacios pueda darle un poco más de lugar, pero que tiene que ver con aquellas cuestiones, no solo dentro de la facultad, sino por fuera de la facultad, ¿no? Cómo están divididos los roles, que digo, esto es tanto eso que nos condiciona, digamos, nos condiciona desde afuera, antes de elegir la carrera, y una vez que estamos adentro de la carrera también nos condicionan todas estas cuestiones que si bien no son explícitas de la carrera, sí, digamos, las tenemos que atravesar. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué un docente nos dice, ahora te tenés que dedicar a su familia? Bueno, porque la realidad es que las tareas de cuidados están a cargo de las mujeres en general, ¿no? Están a cargo de las mujeres, entonces, esto es lo que viene a suceder. Y acá les quería mostrar un informe del Ministerio de Economía que tiene que ver con las tareas no remuneradas, y lo que hacen es asociarle un precio a las tareas no remuneradas. ¿Qué pasaría si se pagaran? Y, digamos, lo que muestra cuando computás todos esos volúmenes de carga de actividades, de tareas no remuneradas, de trabajo doméstico, que tiene que ver con el cuidado de hijos, con limpieza del hogar, con un montón de estas cuestiones, bueno, si lo contabilizáramos, equivale a 4 veces lo que aporta la industria de la construcción en el PBI. Digo, a nosotros los ingenieros nos interesa los números. Bueno, este es un número muy contundente. Entonces, digo, tenemos que pensar en los protocolos para que dentro de la facultad se visibilice y podamos identificar que un comentario que podría ser amable, que tiene que ver con dedicarte a tu familia, en realidad representa una desigualdad, y identifica todas estas cuestiones, bueno, pero también, si eso es lo que nos pasa afuera, entonces, digamos, es parte de la realidad, como que es un entramado más complejo, ¿no? Entonces da para pensar un montón de cosas, pero como decía, eso ya se lo dejo a Noelia. Lo que sí me parece importante, y también por eso traía esta cuestión acá, es que también está demostrado que en familias de mayor nivel educativo, la distribución de tareas en los hogares es más asimétrica. Entonces, eso me parece fundamental que digamos, nosotros que tal vez estamos dentro del sector de personas que ha podido acceder a la universidad, que no dejemos las otras cuestiones, esto que decía Noé, bueno, nosotros nos cuesta un poco más acercarnos a la parte social. Bueno, que le pongamos un poco de energía a eso. Bueno, y esto se traduce finalmente, y acá sí vuelvo a lo que es la ingeniería, esto se traduce en que las mujeres están ocupadas en promedio
las mujeres que están ocupadas en promedio tienen más formación que los varones. Y aún así tienen sueldos menores y el porcentaje de desempleo es mayor. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres, a pesar de tener todas esas tareas no remuneradas, de las cuales también nos hacemos cargo, también nos formamos más, tenemos mayor, en general, para las mismas posiciones, mayor nivel educativo. Pero aún así los ingresos son menores. Y acá esta es con la diapositiva que me parece más concreta, que habla sobre números de mujeres y varones. Y esto en una lógica absolutamente binaria, y en esto quiero pedir disculpas porque sé que, digamos, no es la mirada que corresponde. Todos estos números que estoy dando es absolutamente binario, estoy dividiendo en mujeres y varones, y hay muchas personas que no se identifican en esa categoría, y que en estas estadísticas también están, incluso están relegados no solo en la realidad, sino, y relegadas, sino incluso hasta las estadísticas. Pero acá podemos ver entonces que las mujeres que estudian carreras de ciencia y ingeniería son mucho menos, el 33% respecto al 67%, las carreras de ciencia y técnica, en estudiantes de ingeniería 23 versus 77, bueno, investigadoras, y también podemos ver cómo la desocupación es mayor en mujeres y cómo los cargos jerárquicos, jefes y direcciones están a cargo en mayor parte, en mayor porcentaje con hombres. Bueno, y entonces ahora sí, volviendo y contextualizando toda esa cuestión que es la realidad de las mujeres que atravesamos, que vivimos y que atravesamos y que trabajamos en la industria de la ingeniería, volvemos a la facultad, ¿no? Y es esto, bueno, la universidad, por suerte, y como decía Noé, orgullosa de ser parte de esta institución, se está ocupando y está formando parte de esta transformación cultural y ayornándose, y a partir de esto han surgido recientemente, podemos decir, un paquete de ordenanzas para regular todas estas cuestiones de puertas para adentro de la facultad, ¿no? Tenemos el protocolo de acción institucional, tenemos para la prevención e intervención de situaciones de violencia, tenemos el reconocimiento institucional de la identidad de género adoptada y autopercibida, tenemos tenemos una ordenanza, que es el reglamento de disciplina, que digamos, ese que no estaba ayornado, y un nuevo reglamento de disciplina, que este es el que venimos a explicar hoy. Rápidamente voy a hacer un breve resumen, y esto es importante para poder analizar por qué la parte que viene después, por qué el nuevo reglamento. Vamos a hacer un punteo del protocolo de acción institucional, que ya charlamos que era un protocolo, para qué servía, bueno, ¿qué es, digamos, de qué habla el protocolo que tenemos de puertas para adentro de nuestra universidad? Bueno, habla de un ambiente libre de violencia, de la protección de los derechos humanos, de todas, digamos, trae a la universidad todas esas leyes internacionales, nacionales que teníamos, bueno, las viene a traer en formato de código de conducta. Y tiene algunos principios rectores: el asesoramiento de la contención, el respeto, la voluntad, la confidencialidad, esto es súper importante, la no revictimización, diligencia y seriedad y corresponsabilidad. Bueno, después también tenemos un punteo de qué es lo que dice ese protocolo respecto a las situaciones contempladas por acción u omisión de diversas situaciones contempladas, violencia sexual y discriminación por sexo, por género, expresión sexual, identidad de género y expresión de género, que todo esto lo ha explicado muy maravillosamente y claramente Noé. Bueno, delitos contra la integridad sexual, acoso sexual y acciones con connotación sexista. Y acá viene una parte que es a quienes alcanza a todas las personas dentro de la institución, y aquellas personas que se vinculen con la institución a partir de ser una contratación de terceros, en cualquier espacio físico o por medios virtuales. Entonces, ahora bien, acá viene el tema que nos invita hoy, ¿no? Porque tenemos las leyes nacionales, tenemos las leyes internacionales, tenemos un protocolo que regula cómo nos debemos comportar en estas temáticas, porque entendiendo que muchas cosas se nos escapan, porque no tenemos todos la misma formación, y porque mientras estamos en ese camino alguien nos tiene que indicar cómo comportarnos y qué cosas que yo no tengo identificada puede estar siendo violencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el protocolo no se cumple? Eso es lo que viene acá. Bueno, el protocolo entonces tiene un espacio que regula un sistema de denuncias. Y entonces el protocolo regula la primera parte, y explica sobre cómo se inicia una denuncia, cómo es el sistema de entrevistas y cómo se arma un expediente. Ahora, la facultad, históricamente, ya tenía diferentes procesos de sanciones.
Entonces, para las medidas sancionadas, lo que sucede es que se aplica una reglamentación, que es la 613, vuelvo un poquito para atrás, en este último periodo, si queremos sancionar el incumplimiento de ese protocolo que nos decía cómo nos teníamos que comportar, ahí tenemos que aplicar un reglamento de disciplina, que básicamente explica los pasos administrativos que se deben llevar adelante para sancionar una acción a una persona que pertenece a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Cuando vamos a la reglamentación 613, que es la que regula, nos encontramos con una reglamentación que no tiene perspectiva de género, que no está dentro del protocolo, y que todas estas cuestiones que mencionábamos antes del protocolo, los principios rectores, los objetivos, en esta normativa que está pensada con otras características, en el año 88, está pensada para regular juicios académicos de cuestiones netamente académicas. ¿Qué pasa si un docente de repente no se presenta más a las clases? Ese tipo de cuestiones académicas, y no está pensada con perspectiva de género. Entonces, bueno, digamos, con eso fue lo que nos encontramos con Nico y un grupo de compañeras, y acá sí, si tienen alguna pregunta les pido que la ingresen en el chat, y acá sí le doy el ingreso a mi compañero Nicolás, que él les va a explicar un poco en detalle el tema de la modificación de esta reglamentación. Bueno, muchas gracias, Mai. La verdad, muy completo, y tenemos un buen camino, una buena fotografía de lo que es la temática de género, que explicó Noelia, de lo que son los protocolos y la situación, digamos, de las mujeres en la ingeniería y en la UTN, que explicó Mai. Y llegamos a la parte que voy a tratar de abordar yo, que es la normativa propiamente dicha, ¿sí? Con qué nos encontramos y qué fue este último paso que ha dado la universidad a través de su Consejo Superior. Nosotros originalmente, como bien explicó Mai, notamos que teníamos un protocolo de género, que es la ordenanza 1638, que tenía todos esos objetivos y principios rectores, y su parte, digamos, sancionatoria o el procedimiento sancionatorio se tendría que llevar adelante por la ordenanza 613, así que es el viejo reglamento de disciplina, para llamarlo de alguna manera simplificada. Si querés subir, Mai, todavía no bajes, ahí va. Encontramos que no era compatible la ordenanza 613 con todo lo que planteaba el protocolo de género, porque básicamente chocaban, ¿sí? Lo incumplía la misma ordenanza. O sea, cada uno de los principios rectores que el protocolo de género marcaba y trataba de visibilizar, la ordenanza 613, por lo que explicó Mai, no cumplía con esas cuestiones, e incluso iba en dirección totalmente contraria. Y habíamos notado que había situaciones muy graves que tenían que ver con temas de confidencialidad, con temas de celeridad, con asuntos de no revictimización en cada proceso o procedimiento administrativo que se llevaba adelante a través de la ordenanza 613. Bueno, en ese sentido, junto con Mayra, otras compañeras, todos, digamos, nosotros integramos la agrupación 19 de agosto en la región de Buenos Aires, nos pusimos a trabajar en ver cómo complementar ese protocolo de género, que necesitaba inevitablemente otra ordenanza que sea compatible y que pueda regular la parte sancionatoria. Entonces, ahora sí, si querés, avancemos. Nosotros hicimos todo ese análisis interno y demás, y en octubre más o menos del 2019 presentamos un proyecto de reglamento de disciplina en el Consejo Superior de nuestra universidad, ¿sí? Un proyecto de reglamento de disciplina con todas estas variables que fuimos hablando, con el enfoque de género, con digamos, el cumplimiento y el pleno respeto de la ordenanza 1638, o sea, del protocolo. Buscamos presentar algo que sea totalmente compatible, que era lo que nos estaba faltando, ¿sí? Como bien expliqué. Bueno, ese proyecto tuvo tratamiento en Comisión de Interpretación y Reglamentos del Consejo Superior, que es la comisión que integra la docente, la ingeniera Rosana Haddad. Y bueno, ahí en ese seno de esa comisión lo hemos podido trabajar durante mucho tiempo, analizarlo, hacerle correcciones, nutrirlo con nuevas cuestiones, digamos, que lo fueron terminando de pulir y hacerlo superador. Y fue la semana pasada, digamos, como noticia buena o que nos produce, la verdad, mucha alegría, la aprobación de este nuevo reglamento en el plenario de nuestro Consejo Superior, ¿sí? La aprobación se dio en un marco de unanimidad, con lo cual marca
importancia que la institución, que toda la universidad le da no solo a esta temática, sino a poder tener las reglamentaciones que son necesarias para poder hacer abordaje a estas cuestiones. Bien, el nuevo reglamento de disciplina, que es esta ordenanza 1795, un número que tiene hace poquitos días, así que todavía no está publicado en lo que es la página del Consejo Superior, próximamente con el trabajo interno que esto implica para poder publicarse, va a estar disponible para que todos quienes integramos la comunidad de la UTN lo podamos descargar y tenerlo completo para poder hacerle una buena leída. Es importante aclarar esto, o sea, nosotros en esta charla lo que buscamos es hablar de conceptos, de criterios, de marcos conceptuales importantes, pero que no van a reemplazar la lectura de la ordenanza, ¿sí? Con lo cual es muy importante que para entrar en detalle se pueda hacer una lectura de la ordenanza, de esta ordenanza 1795, y lo que recomendamos es leerla luego de leer el protocolo de género, que es la otra ordenanza, la 1638, porque, como bien marcaba, son dos ordenanzas que se complementan, ¿sí? La 1795 complementa la instancia a la que no accede la 1638. Entonces, para poder darle pleno entendimiento a cada uno de sus artículos, es importante leerlas ambas, digamos, consecutivamente. Bien, entonces nosotros con esta nueva ordenanza, este nuevo reglamento de disciplina, lo que tenemos ahora en la universidad es todo el proceso de lo que implica una situación de violencia de género, su denuncia y el proceso administrativo que es consecuente a ese hecho, armado y pensado con una perspectiva de género y en pleno cumplimiento del protocolo, ¿sí? De la ordenanza 1638. En este nuevo reglamento de disciplina, digamos, hice un punteo también a manera de resumen, como bien comentaba, no reemplaza la lectura, pero capaz que está bueno llevarse algunos conceptos. ¿En qué se diferencia del viejo reglamento? Bueno, respeta los principios rectores del protocolo de género, ese es el hecho fundamental que dio nacimiento a esta nueva ordenanza y que me parece importante que la comunidad vaya y se quede con ese concepto bien afianzado. Establece quién es el órgano sumariante del proceso administrativo, que eso es un desprendimiento del protocolo de género, que justamente creaba ese órgano, pero no estaba claro quién era, cómo se tenía que manejar y demás. Incorpora la utilización de seudónimos, ¿sí? para todo lo que es el proceso administrativo, esto para poder dar cumplimiento al principio rector de confidencialidad, digamos que era algo básico que notábamos que era muy difícil y muy complejo de poder sobrellevar con la vieja ordenanza o el viejo reglamento. Bueno, establece la capacitación en materia de género para los jurados de juicio académico, cosa que antes no era obligatorio ni ocurría, con lo cual era muy importante que para poder trabajar y analizar y tener un dictamen con todo lo que eso implica de un hecho que tiene que ver con la temática de género, quien deba hacerlo tenga alguna capacitación, algún enfoque, algún abordaje de la cuestión, ¿no? Como para poder hacerlo con esas herramientas. Bien, después regula los plazos, también para dar cumplimiento del protocolo, y respeta el principio de autodeterminación de las personas, ¿sí? Que es algo que también figura en parte de la normativa nacional que mostró Mayra, y que tiene que ver con el derecho de las personas también a poder participar en la instancia del alcance del proceso sancionatorio. Si seguimos, May, una más. Proceso sancionatorio que se diferencia también del viejo reglamento, no son las mismas sanciones ni el mismo proceso, porque este nuevo reglamento incorpora medidas de carácter reparatorio a lo que ya eran las sanciones habituales, ¿sí? Que este tipo de medidas en todos los casos son a recomendar por la unidad operativa del programa de género de cada facultad regional. Como todos saben, en cada facultad regional de la UTN existe la unidad operativa que es de género, que es quien se encarga de la aplicación del protocolo de género. Entonces, bien, este tipo de medidas de carácter reparatorio tienden a separación de puestos de trabajo, son complementarias a las sanciones habituales que uno está acostumbrado, que son más un apercibimiento o un tipo de sanción un poco más, incluso, digamos, importante, ¿sí? Pero no, este reglamento incorpora sanciones de carácter reparatorio. Restricciones de acercamiento, cambio de lugar físico de trabajo, si es que lo hubiese
entre las personas implicadas. Y bueno, la aplicación de todas este tipo de sanciones depende del Consejo Directivo, ¿sí? Son a recomendar por la unidad de género, pero siempre depende, al fin y al cabo, la aplicación final de cada Consejo Directivo. ¿Seguimos? Bien, acá lo que intentamos hacer es, bueno, un breve y muy resumido mapita o esquema de cómo va a quedar el proceso de un juicio académico en los términos de este nuevo reglamento de la ordenanza 1795. Si te parece cargar todo, May, así también me ayuda a mí a verlo. Ahí va, perfecto. Bien, el protocolo de género tiene su punto final y su eje en lo que es la unidad operativa, ¿sí? La unidad operativa es quien se encarga de aplicarlo. Y la unidad operativa lo que hace es elevar el expediente de toda la situación, de la denuncia que ya ha recibido, de todo el acta y documentación que conforma ese expediente. La unidad operativa es quien la eleva al Consejo Directivo. Hasta acá, hasta ese punto es donde llega el protocolo de género, ¿sí? Pero faltaba todo lo demás. ¿Qué pasaba con eso? ¿Quién lo recibía? ¿Dónde tenía que ir? Bueno, las ordenanzas 613, digamos, como ya mencionamos en reiteradas ocasiones, no cumplía con un montón de cuestiones, con lo cual este nuevo reglamento mejora y modifica parte de ese proceso. En este nuevo reglamento, el expediente que eleva la unidad operativa lo recibe el Consejo Directivo, pero no hace uso de ese expediente. ¿Qué hace? Lo deriva a la Comisión de Interpretación y Reglamento, que ha tomado en este nuevo reglamento la figura de órgano subvariante, ¿sí? ¿Qué hace la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Directivo? Cumpliendo con todos los preceptos del protocolo de género, recibe ese expediente, evalúa y analiza y controla que se haya cumplido hasta ese punto del proceso todo lo que dice el protocolo de género, ¿sí? hace a las veces de control, y eleva un dictamen para el seno del Consejo Directivo. En ese dictamen, ¿qué puede recomendar? O el inicio de un juicio académico, o la desestimación del mismo, ¿sí? Todo esto en base al expediente que recibe de la unidad operativa, ¿sí? O sea, van a trabajar en conjunto, tanto la unidad operativa de género como la Comisión de Interpretación y Reglamentos. Bien, el Consejo Directivo con ese dictamen puede hacer lo suyo o rechazarlo, digamos, y seguirá su proceso. Seguramente, si la Comisión de Interpretación y Reglamento eleva un dictamen para iniciar un juicio académico, muy probablemente el Consejo Directivo lo haga suyo y lo autorice, lo apruebe. Iniciando el proceso entonces de juicio académico a través del Consejo Directivo, ¿sí? Lo que van a hacer es conformar el jurado que tendrá todas las determinaciones que menciona la nueva ordenanza. Acá conceptualmente a mí me gustaría digamos, aportar que esta conformación del jurado en la nueva ordenanza se busca que sea, digamos, el concepto es la diversidad de ese jurado, ¿sí? No, tiene que estar compuesto al menos por un 50% de mujeres o integrantes de otras disidencias, para justamente premiar y buscar esa diversidad, que no es por lo menos la moneda habitual de los procesos bajo el otro reglamento, bajo la 613. Entonces, ese jurado además, como ya también incluso comentamos, va a tener que capacitarse en materia de género. Es importante aclarar que no es que se elige sobre las personas que ya están capacitadas en la comunidad de la facultad regional, sino que se elige entre todos los nombres propuestos por cada claustro, y luego se capacita, se debe capacitar a quienes integren el jurado. Ese jurado trabajará de manera bilateral con la unidad operativa para analizar todos los expedientes, los hechos, poder, digamos, entrevistar testigos y demás, nunca entrevistando a la persona que realiza la denuncia, y eso es importante entenderlo también, porque justamente si no, estaríamos comprometiendo el concepto de confidencialidad y de no revictimización. Entonces, cada entrevista que se debe hacer con una persona que realiza una denuncia en el marco del protocolo de género, lo debe realizar la unidad operativa. Y es la unidad operativa quien debe llevar esa documentación, ese expediente, para que pueda ser herramienta y uso por parte del jurado para un juicio académico. Con todo eso ya avanzado, el jurado eleva un dictamen, ese dictamen lo toma el Consejo Directivo y bueno, puede hacer lo suyo o desestimarlo nuevamente como en cada instancia. Y ese sería, digamos, el fin de lo que es el proceso propiamente dicho
de juicio académico, y que bueno, tratamos, como dije, de simplificar muy acotado, de manera muy simple, y que esto no reemplaza la lectura de la nueva ordenanza, que es la que tiene exactamente el paso a paso que se debe cumplir. Nos interesaba dejar algunas reflexiones importantes, digamos, que queden bien fijadas en base a toda esta nueva temática. Cuando hablamos del reglamento viejo de la ordenanza 613, es importante entender que continúa vigente. En realidad no es que se ha derogado ni que deja de aplicarse, ¿sí? La 613 sigue vigente y sigue en aplicación, pero para juicios académicos de otra índole, de todo lo que no tenga que ver con hechos de género. Bien, el nuevo reglamento, como lo estamos llamando, la ordenanza 1795, ya está vigente, ha iniciado su vigencia, y sí se aplica para todos los juicios académicos que son alcanzados por el protocolo de género. Y eso es muy importante dejarlo como reflexión, para que se entienda que no es que se ha derogado una ordenanza, sino que se ha creado otra, especialmente para los casos del protocolo. No sé, la próxima, May, si vos querés ampliar en reflexiones. Sí, volviendo un poco a lo que decía Noé y a todo este recorrido que hemos llevado adelante hasta acá, lo que nos parece fundamental resaltar es que los reglamentos, los protocolos y las ordenanzas que nos van a acompañar en este proceso son fundamentales, porque nos dan contexto y nos indican cómo debe ser nuestro accionar. Ahora bien, lo fundamental es que de acá a unos pocos años, todas las personas dentro de la facultad, de la universidad, y ojalá dentro de todo el país, hayamos dado esa transformación que se necesita para evitar todas estas situaciones. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante destacar el trabajo que vienen haciendo para eso, principalmente destacar el trabajo de mis compañeros y compañeras de la agrupación 19 de agosto, pero sobre todo de aquellos compañeros que cuando empezamos con todo esto no tenían incorporadas las herramientas de perspectiva de género, y sí supieron escucharnos y acompañarnos. Y este es el resultado de haber escuchado. Y además, bueno, por supuesto también agradecerles a las otras coautoras, que no podíamos estar todas en esta charla, pero Natalia Nicosia y Florencia Barros, y en particular a todas las personas que vienen laburando, en particular para esto, pero también como para la transformación en su conjunto. En particular en esto nos dio una mano enorme Pablo Lazabe, Ramiro Alonso de la agrupación 19 de agosto, y también Melissa y Emma, que son abogadas que nos acompañaron fuertemente para complementar lo que a nosotros nos faltaba. Pero bueno, hay muchas personas que están llevando adelante y están trabajando para llevar adelante esta transformación, como es Noelia, como es en nuestra regional la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes, y también el grupo de género, la unidad operativa. Y a nivel nacional, no las voy a nombrar porque se me van a escapar, pero hay muchísimas compañeras, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. En cada regional hay compañeras que se están haciendo cargo de llevar adelante esta transformación, de motivarla, de impulsarla. Algunas de ellas han podido estar presentes hoy. Desde Tierra del Fuego hasta acá arriba, Tucumán, en todas las regionales hay compañeras que se están ocupando de llevar adelante esta transformación, y para mí es fundamental agradecerles todo ese trabajo, y bueno, sí, que sepan que para que hoy esta reglamentación hizo falta de un montón de compañeras que impulsemos esto, pero también hizo falta de un montón de gente que supo escucharnos, que supo entender cuáles eran las limitaciones de esa reglamentación que ya existía y por qué necesitábamos esta nueva reglamentación. Así que en ese sentido también quiero agradecer muchísimo a todas las personas que hoy nos están escuchando, y quiero abrir la puerta para todas las dudas y preguntas que puedan tener. Todo lo que está a nuestro alcance se los vamos a intentar contestar. Bueno, me tocaría entonces tomar la palabra
y empezar con las preguntas de la audiencia, que son varias, ¿sí? Y vamos a empezar con la siguiente, que está vinculada a la última parte, y vamos a priorizar esas preguntas. Y Patricio nos pregunta si el órgano que va a llevar adelante, entiendo, Patricio, el juicio académico es ad honorem, ¿así es? Sí, son personas de la comunidad. Eso no se modifica respecto a la reglamentación 613, que ya regulaba las características. En realidad, digamos, lo que se hace es que cada claustro del Consejo Directivo propone jurados para con la conformación de ese jurado, que son jueces y juezas, los propone, digamos, a su criterio, y son personas de la comunidad, que pertenecen a cada uno de los claustros. Y sí, es una actividad que se hace ad honorem. Pero eso es exactamente igual que en aquellos juicios académicos que no tienen una cuestión que no están iniciados a través de una cuestión proveniente del protocolo, por algún. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los casos en los que las sanciones exceden al órgano instituido por esta reglamentación? Y pide un ejemplo. A ver si puedo empezar a contestar yo, Mike, cualquier cosa me complementas. A ver, estoy intentando interpretar la pregunta, ¿no? Pero sanciones que excedan el órgano institutivo, constituido, se me ocurre que puede tener que ver con lo que explicábamos de las sanciones complementarias. Quizás, Patricio, no sé si estoy en lo correcto. En esos casos, esas sanciones complementarias son, primero, recomendación de la unidad de género de cada facultad regional, o sea, la unidad de género en el expediente, en su documentación escribe, se recomienda tomar este tipo de sanción, por ejemplo, ¿no? De carácter reparatorio. Eso es tomado por el Consejo Directivo, quien es quien tendrá que tomar la decisión final, ¿sí? O sea, la imposición de sanciones en todo el proceso administrativo depende del Consejo Directivo, de cada facultad regional la decisión final, ¿sí? Lo que se ha modificado y cambiado es el trayecto a esa decisión, ¿sí? Y los actores que intervienen, en este caso, dándole centralidad a la unidad operativa de género, porque es la única forma de respetar los principios rectores del protocolo, ¿sí? Si lo hiciésemos de otra forma, estaríamos incumpliendo el protocolo de género, lo cual sería otro inconveniente, además de los hechos. Entonces, esa unidad operativa es quien recomienda y el Consejo Directivo es quien analiza, digamos, la recomendación y la situación, sin conocer, digamos, la persona, y autoriza o no la imposición de esas sanciones. Un ejemplo, creo que yo he nombrado, pero son, por ejemplo, no sé, si fuesen dos personas de la facultad y que fuesen las dos docentes, por ejemplo, trabajasen en el ámbito de investigación, por dar un ejemplo, en un laboratorio, bueno, la unidad operativa puede pedir separar a esas dos personas de su ámbito laboral, ¿sí? Separarlas hasta tener el veredicto del juicio académico, y si el juicio académico se concreta, digamos, con un veredicto en donde se encuentra alguna culpabilidad, se puede plantear una separación definitiva de ese ámbito de trabajo. Una pequeña complementación a esto que decía Nico, que por ahí tiene que ver con que algo que sucede habitualmente en lugares donde las mujeres y disidencias vivimos situaciones de género, es que la persona que es violentada se retira del espacio. Y eso se refleja en menos oportunidades. Digo, cuando decimos las mujeres en ingeniería somos pocas, sí, un poco tiene que ver que no elegimos al principio, pero otro poco tiene que ver con que muchas de esas mujeres que sí elegimos, al momento de llegar a un ambiente en el cual es difícil o hay muchas, o está muy naturalizado un montón de conductas, eso nos invita a retirarnos, para corrernos de la situación de violencia. Entonces, algunas de estas medidas, como por ejemplo la que mencionaba Nico, de plantear la separación, tienen que ver con limitar esa situación y evitar que la víctima sea quien se tenga que correr del lugar de violencia, ¿sí? Y que siga con todas las oportunidades y sea la persona que ejerció violencia la que sea
corrida. Correrla del espacio es un ejemplo. Digamos, hay ejemplos en los cuales, qué sé yo, dos estudiantes y un estudiante se le solicita que no se inscriba a determinados cursos o se lo coloca en otros cursos para evitar el contacto directo. Esos son ejemplos, no quiere decir que eso sea, digamos, cada caso es muy particular y por eso es fundamental la intervención de la unidad operativa, que es quien identifica el caso y puede recomendar alguna cuestión que se adapte a la realidad de la facultad y a la realidad de la situación que se está viviendo. La siguiente pregunta: ¿qué hacer para combatir los estereotipos en situaciones como la que describió previamente Mayra sobre la relación profesor-estudiante al quedar embarazada una estudiante? Bueno, estamos con preguntas fáciles. No sé, creo, acá te le voy a pedir a Noé, que te veo con una sonrisa, con unas ganas de responder con contundencia. Sí. Combatir, no sé si sería esa la palabra, sino trabajar el tema de los estereotipos tiene que ver, y hay algo que dijo Mayra hoy al principio que no tiene que ver con que uno sea buena o mala persona, tiene que ver con la capacitación y la formación. Yo siempre lo dije, yo desconocía mucho de los términos que hoy compartí con ustedes, porque no vengo de ese campo de la formación y por ahí estamos tan construida en mi caso socialmente de una manera que les conté mi anécdota, digamos, de mi papá, entonces tiene que ver con una capacitación. No me acuerdo, Rosana, el nombre de quien preguntaba. Daniela Trujillo. Daniela, tiene que ver con eso, con que trabajemos, Dana, tiene que ver con eso, con que trabajemos la capacitación y la formación de ese docente, de esa docente, porque todo eso se resume a falta de conocimiento muchas veces. Y ahí complementando lo que decían recién Mayra y Nico y apoyando a Patricio, que me encanta, Patricio, que estés participando mucho, te agradecemos un montón porque ayuda a que podamos explicar. Es muy importante que esto que generó este grupo de estudiantes que admiro un montón, esto de diferenciar el reglamento, la nueva ordenanza, la 1795, porque los casos de violencia de género no son casos de violencia nada más. Hay muchas veces que no entienden o surge este tema de ¿por qué decir violencia de género y no decir violencia nomás? Porque la violencia de género se produce porque una persona ejerce violencia sobre otra simplemente por su género. Es tremendamente grave lo que estamos diciendo. O sea, no es que yo violento a otra persona en una situación de furia y demás, sino por su condición de género, ¿sí? Y por eso se asocia muchas veces. No significa que la violencia de género no se dé sobre el hombre, pero se da estadísticamente en mayor caso, en mayor número sobre mujeres, por su condición de ser mujeres. Por eso es tan importante que analice y que se haya generado esta nueva ordenanza, la 1795, porque hay que evaluar las sanciones, así como bien decía Mayra, cada caso es muy particular, porque cada caso no implica solamente la sanción, y yo creo que ni Mayra, ni Nico, ni toda la gente que está por detrás busca una sanción. Acá lo que se busca es que la sociedad se transforme, que conozca, que podamos entender por qué es importante. Acá no hay un capricho de que queremos que hayan más mujeres en ingeniería, no, es que las chicas se terminan yendo de la universidad y terminan perdiendo la oportunidad de formar parte de una de las carreras que más trabajo da, ¿sí? Y hoy estamos viviendo crisis económicas en todo el mundo, entonces pensemos de qué manera podemos seguir atrayendo mujeres a una carrera que hoy es reconocida por el tema de inserción laboral, ¿sí? O sea, fíjense cómo vamos trabajando desde ahí. Espero haber contestado, Dana, ahí la pregunta, pero esto se limita a capacitación, formación y que la comisión de género en cada una de las regionales trabaje la aplicación del protocolo y tenga presente la 1795 ahora. Si me permitís, Rosana, me gustaría aportar una cuestión más a la respuesta, que está perfecta lo que comentaba Noé. Pero a mí me gustaría aportar algo fuera de lo institucional. Lo institucional ya lo cubrió completamente Noé. A mí me gustaría aportar desde el lado nuestro, Diana, me imagino como estudiante, en las aulas. Nosotros tenemos también
una cuestión para discutir ahí, una lucha para dar, si se quiere. Se ha transformado mucho la sociedad y obviamente la universidad en el correr de los últimos años, y se nota que a veces cosas que antes eran tomadas a la ligera, hoy ya no lo son, como cualquier tipo de comentario dentro de un aula. Eso tenemos que seguir mejorándolo, tenemos que seguir transformándolo como estudiantes y como integrantes de la comunidad de la UTN, ¿no? Entonces, hoy nosotros lo que podemos hacer como estudiantes es, cuando se incurra en ese tipo de situaciones, es no estar de acuerdo. No estar de acuerdo, simplemente eso, expresar nuestra voz de disentir, de expresarlo con respeto, de disentir en la actitud que sea cual sea que se esté tomando. Entonces, creo que desde ese lugar podemos aportar más a esta cuestión. Vamos con la siguiente pregunta, que ya está orientada hacia la ley Micaela. Si la ley Micaela, la ley Micaela plantea o no una ampliación de obligatoriedad para las entidades universitarias. Bueno, ahí voy a comentar alguna cuestión. La ley Micaela se aprobó, esto es como todo el resto de las reglamentaciones nacionales, ¿no? Para empezar, la ley Micaela se aprobó a nivel nacional para toda la administración pública. Entonces, digamos, ahí está el dilema de si las universidades son o no administración pública. Aún así, para evitar esa cuestión, digo, más allá de quién adhiera o no adhiera, formalmente nuestra universidad sí adhirió a la ley. Por lo cual, sí, estamos en proceso de capacitación obligatoria. Ahora, el proceso de capacitación obligatoria con los recursos de la universidad, con los recursos humanos disponibles para formación. Digo, Noelia les puede contar en primera persona lo que es haber formado gente en todo el país, y con lo que esto demanda, ¿no? Porque las formaciones son mucho más enriquecedoras cuando podemos debatir, cuando podemos charlar, cuando podemos traer casos reales, cuando podemos contar experiencias. Entonces llevan mucho tiempo, no necesariamente mucho tiempo, pero sí llevan tiempo. Cuanto más tiempo, más enriquecedoras son. Y entonces, bueno, no es algo que suceda de un día para el otro, y entonces tenemos que tener un poco de paciencia hasta que todos y todas estemos capacitados, pero aún así me interesa resaltar que esto no es una cuestión que alguien va a poder venir y decirte todo como tiene que ser, y vos te vas a ir a tu casa feliz y saber, bueno, a partir de ahora ya está, no soy más machista. Tiene que ver con replantearnos todos los días todas las conductas que tuviste, que tenés y que tendrás. Entonces, ese replanteo demanda de mucha energía y mucho compromiso. Entonces, bueno, si bien la formación, volviendo a tu pregunta, digamos, sí, la formación es obligatoria y se está dando con las características que una universidad del tamaño nuestro tiene, ¿no? A su tiempo. Vamos con la siguiente pregunta que aborda el ESI, Educación Sexual Integral. ¿Tiene algún módulo para nivel universitario? No sé. El módulo de Educación Sexual Integral solo está contemplado en la formación universitaria de formadores, es decir, de docentes. En el caso de las ingenierías no está contemplado. Les agradezco que lo traigan, me parece algo súper importante. La realidad es que muchos y muchas de las estudiantes entramos a la universidad siendo casi adolescentes y transitamos nuestra juventud dentro de la universidad, algunos menos, otros nos ha tocado transitarla más tiempo, pero es fundamental. Es fundamental y yo creo, digamos, estoy convencida de que hay que poder incorporar con mayor lugar educación sexual integral. Pero, bueno, es todo un debate, es una complicación. Ustedes ya conocen, digamos, desde lo que es formal, ya conocen cómo es la currícula, ¿no? Que no entra un alfiler más. Y bueno, digamos, es un trabajo, también en esto quiero resaltar el trabajo que vienen haciendo, porque las unidades operativas o los grupos de género de cada una de las regionales
no solo se están ocupando de formar, no solo se están ocupando de recibir los casos de denuncias y acompañar con todo lo que demanda, sino que también se están ocupando de estas cosas que no están reglamentadas en ningún lado y aún así se entienden como necesidades y se están ocupando. También así, otras compañeras que sin ser parte de los grupos de género o unidades operativas, se están haciendo cargo en sus regionales de llevar este tipo de cuestiones desde los centros de estudiantes, desde otros espacios. Son muchas las compañeras a nivel nacional, como les decía, que se están ocupando de esta temática. Pero sí, fundamental. Volviendo a la normativa, ¿cuál es el órgano que hace que la normativa se cumpla? Si quieren puedo responder yo. Esa es fácil. La unidad operativa de cada facultad regional es la que tiene la responsabilidad del cumplimiento tanto del protocolo de género, ¿sí?, como de velar por la parte del proceso académico que le compete. Ahora bien, hay parte del proceso académico que no le compete a la unidad operativa y es el consejo directivo quien debe velar por su cumplimiento, ¿sí?, porque estas son ordenanzas, las dos. Entonces, el cumplimiento de las ordenanzas le compete a cada institución, digamos, garantizarlo, ¿sí? Ese control lo ejerce cada institución, en este caso a través de los consejos directivos. Vamos a una pregunta un poquito más vinculada con los conceptos. Una persona cuya identidad de género sea transgénero y se sienta atraída por otra persona transgénero, ¿su orientación sexual sería homosexual? Ahí voy. Muy buena la pregunta porque nos genera muchas dudas. A ver si puedo ser más clara. Cuando hablamos de identidad de género es quién soy, quién quiero ser. Y cuando hablo de orientación sexual es con quién quiero estar sexualmente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de personas transgénero, son personas que su identidad de género difiere con el sexo que se les asignó al nacer, ¿está? Ahora, eso no significa, no está relacionado a que sexualmente esté atraída por una persona del sexo opuesto, ¿se entiende? El género no determina la orientación sexual. Hay un término, por ejemplo, que se denomina pansexual, porque se generó todo un tema, un debate que siempre se da en los medios, y por eso muchas veces, de acuerdo a cómo se aborda el tema, pierde esa seriedad, ¿no? Pero el debate tornaba en función a una persona que le atraía sexualmente una persona travesti, ¿no? O transexual. ¿Qué es? Y la verdad es que las etiquetas no sirven acá, ¿sí? Esa persona está enamorada o siente atracción sexual por la otra persona. Y lo explican muy bien muchísimos estudios científicos que hablan de toda esta cuestión que escapa a mis conocimientos, no sé si a los de Mayra y Nico, pero en toda la cuestión más, ya como les decía, más que tiene que ver con la parte psicológica, de psicología, la parte de medicina y demás. Pero respondiendo ahí a la pregunta, Rosana, transgénero no está asociado a la orientación sexual, no define la orientación sexual necesariamente. Volviendo a los casos que se expresaban aquí, que abarca la normativa, la nueva ordenanza, Patricio repregunta, ¿hay algún caso que deba pasar a otra instancia, digamos a una instancia judicial a nivel provincial? Un ejemplo, pide él. ¿Hay casos en los que excede a la normativa que se acaba de aprobar? Sí, acá voy a hacer una comparativa para simplificarlo, con cualquier otra acción que tenga que ver con cualquier otra acción delictiva. Supongamos que un estudiante llega a la universidad con un arma, o llega a la universidad y prende fuego un aula, comete algún delito dentro de la universidad. Bueno, seguramente que será sancionado de puertas para dentro de la institución, digamos, la institución haciéndose cargo y protegiendo a la institución de esa persona que está cometiendo una acción delictiva en contra de la institución, con alguna sanción académica, que será tal vez sancionarlo durante el año, expulsarlo, la cuestión que sea. Ahora bien, seguramente habrá una denuncia por fuera
que llevará adelante y resolverá la cuestión penal, en ese caso, si se quiere, de la acción delictiva. En esto pasa lo mismo. Todos aquellos delitos y todas aquellas violencias que están reguladas en las leyes, que nosotros no nos extendimos en esto porque si no teníamos que contarles durante 4 horas, digamos, todas estas cuestiones sí están reglamentadas. Entonces, todas aquellas acciones que están reglamentadas a nivel nacional van por fuera. Eso no limita el accionar de la institución de puertas para adentro. La institución de puertas para adentro puede elegir tomar una sanción administrativa para la persona que está cometiendo el acto delictivo, y además se puede realizar la denuncia por fuera, o acompañar tal vez como institución o no, la denuncia por fuera, si hablamos de una cuestión penal. No sé si me fui clara. Un ejemplo como muy claro sería una violación dentro de la institución, o cualquier tipo de abuso sexual adentro de la institución. Muy clara, Mayra, como siempre. La última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sexista y machista? Ahí voy otra vez. El machismo es esa expresión violenta, y el sexismo muchas veces parece hasta invisible, o sea, no se hace tan visible, Patricio. Creo que era tuya la pregunta, ¿puede ser? Entonces, cuando hablamos de machismo, es esa expresión verbal fuerte, agresiva, respecto a todo esto que muestra superioridad del hombre frente a la mujer. Y el sexismo se oculta muchas veces porque no llega a ser agresivo, ni verbalmente eufórico, ni nada por el estilo, pero guarda cuestiones asociadas al sexo, ¿sí? a esto de discriminar a una persona o asociar cuestiones a una persona por su sexo, ¿sí? Yo te voy a explicar y te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo era estudiante, ya les conté, de ingeniería en sistemas, y en 4º año teníamos que entregar, esto pasó en el 2007, hace un par de, no empiecen a calcular edades ni nada por el estilo, pero hace un tiempo atrás, teníamos que armar grupos, y en el 2007 vieron que no había WhatsApp y toda esta cosa, entonces nosotros escribíamos en un papelito el nombre de las personas que integraban el grupo. Mi grupo éramos 3 chicas, 3 mujeres, y el profe dijo, toma el papelito, se ríe y me dice, no van a poder hacer el grupo de 3 personas. ¿Y por qué? Y porque son 3 mujeres y el trabajo final es un proyecto, una aplicación web, ¿sí? Entonces, busquen equipos donde haya hombres que programen. Entonces, fíjate cómo, sin ser agresivo, o en ese momento esto que decía también hoy Mayra o Nico, no recuerdo quién, expresaba que por ahí uno tiene cuestiones tan naturalizadas que en ese momento nos pareció, bueno, lo dijo el profe, tenemos que agruparnos en otros grupos y ya está. Y ahora, haciendo este raconto y ya entendiendo muchas otras cosas, uno dice, qué lástima que todo esto en ese momento no era visible, ¿no? Porque perdimos la oportunidad de hacer un trabajo entre las 3 chicas, armar otro grupo, por culpa de esto, del sexismo muchas veces, Patricia. Así que ahí espero haber sido clara con el ejemplo. Bueno, y para cerrar, Noelia, las denuncias de discriminación, ¿dónde se realizan? ¿En el INADI? Ahí voy, chicos, o si no, bueno, ustedes también me complementan, pero en cada provincia, localidad incluso, aparte de todos los organismos, esto que decía Nico, hay una unidad operativa en cada regional, hay una comisión asesora de género, y hay un programa regional de género dentro de lo que es la facultad regional, ¿sí? Y una de las funciones principales que tenemos dentro de este programa regional de género es dar a conocer los lugares donde se pueden radicar las denuncias. Por ejemplo, acá en Resistencia está la Secretaría de la Mujer y el Género, Secretaría de Mujer, Diversidad y Género, donde se radican las denuncias de violencia. También se pueden hacer, por supuesto, en comisarías, denuncias por discriminación se pueden hacer en esta secretaría, acudir al programa, a la unidad operativa de cada regional, y al INADI, por supuesto, que también. Lo que pasa es que siempre es mejor tratar de acercar la denuncia, porque hay que actuar rápido. O sea, la celeridad, que es uno de los principios rectores que tiene nuestra ordenanza, la 1638, habla de la celeridad. Actuar rápido. Entonces,
andá y acudí a tu unidad operativa. Si no tenés unidad operativa, habla con tu consejero o tu consejera, ¿sí? Esto que decía Nico. Si todavía no está conformado, que hay regionales que todavía no la tienen a la unidad operativa o a su comisión asesora, acudan si son estudiantes, a los estudiantes, a las estudiantes, si sos docente, a tus docentes, si sos no docente, a no docentes. Vayamos a los consejos, porque hay una ordenanza que hay que hacerla cumplir. Y la ordenanza no habla solo de violencia, también habla de discriminación, ¿sí? Después, si quieren, hacemos un taller sobre la ordenanza y vamos viendo sección por sección la ordenanza, que es lo que contempla. Bueno, muchísimas gracias a Mayra, a Noelia, a Nico. La verdad que una hermosa exposición y creo que fueron muy claros en muchos aspectos y en muchos temas. Creo que todavía queda mucha tela, como normalmente o comúnmente se dice, creo que queda mucha tela por cortar. Creo que son unos potenciales invitados para la Semana de la Ingeniería del 2021 de nuestra universidad. Justamente ahí está nuestro decano, que no quería faltar a esta cita y a pesar de que tiene sus obligaciones, se está dando ahí un lugarcito como para saludar a nuestros expositores visitantes de Buenos Aires y de Resistencia. Decano, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Mayra, Noelia, Nico, querido. Muy buenas noches al resto de todas las personas que están acompañando en esta charla, conferencia. La verdad que es un gusto haberlos tenido. Me enganché casi los últimos 15, 20 minutos. Yo ya lo conozco, obviamente, a ellos porque estuvimos trabajando en el Consejo Superior y sé la posición y el compromiso que tienen con esta temática, como también le transmitimos a nuestros disertantes, que es un tema que de hace bastante tiempo en la facultad lo venimos manejando con mucha responsabilidad, cuando todavía no se hablaba mucho, allá en el 2008, 2009, 2010, que ya arrancamos a trabajar. Fuimos pioneros acá en el ámbito de acá de la universidad con estos temas, ¿no? Especialmente violencia de género, y de hecho tengo, para los disertantes, voy a ir caminando un poquitito, porque en una de las semanas de la ingeniería, que se tocó como todas las semanas que hacemos durante el año, en este caso hubo una exposición, y este es un cuadro que hizo una artista tucumana, que este es el hall central de la facultad. Digo para los que no son de los disertantes, ¿no? Por acá transitan todos los estudiantes de la facultad. Y quisimos ponerlo acá para que represente el compromiso que tiene la institución con respecto a este tema, ¿no? Que nos pareció simbólico en una facultad netamente, mayoritariamente de hombres, que tengamos presente este tema en la facultad. Así que, y bueno, y como dijo recién Molina, sí, desde ya están invitados para la edición del 2021. Ojalá que sea presencial, ¿no? Que podamos en junio estar volver a ese formato que tiene la Semana de Ingeniería, que es una semana que se respira academia, que se respira investigación, que se respira un clima especial en la provincia, que la generamos de aquí. Sería un honor tenerlo a vos, Nico, que somos compañeros en el Consejo Superior, bueno, igualmente con Noelia y con Mayra. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de transmitirle a la Facultad Regional Tucumán la experiencia y lo que ustedes llevaron adelante también en el Consejo Superior. Muchas gracias. Gracias, decano. Y también quiero comentarle a los chicos y a toda la audiencia, la audiencia que nos están acompañando, y especialmente a los que no son de nuestra universidad. No solamente tenemos esa obra de arte que fue de la artista Silvia Ubiex, una reconocida artista de nuestra provincia, sino también tenemos un banco rojo en el acceso de la facultad, que creo que es el símbolo mayor que existe en el mundo, que viene desde Italia, y nosotros tuvimos la autorización que lo hiciéramos, poner el banco rojo, y que
un docente nos tiró una idea muy buena y que haya una silla roja, haya un banco rojo en cada aula también en representación para que permanentemente cada alumno que entre, docente que entre, esté el símbolo de esto tan importante. Así que, bueno, agradecerle nuevamente a ustedes, a Nicolás, a Noelia, a Mayra, por su deferencia con nuestra institución. Agradecerle a la ingeniera Rosana Da Salomón por ser moderadora y aparte porque es una militante también de esta lucha. Agradecerle a todos los alumnos de nuestra facultad y de otras facultades, veo que hay de otras regionales, veo que hay hasta de Tierra del Fuego. La verdad que nos causa mucha satisfacción y ojalá que esto sea el principio de varias charlas y conferencias y talleres, no solamente para nuestra unidad académica, sino, como lo dije al principio, ojalá que lo puedan realizar en las 30 facultades que tiene nuestra universidad. Y si podemos ir más allá a otras universidades, mucho mejor. A todos, muchísimas gracias, muy buenas noches y muy amable por su atención. Si me permitís, Jorge, simplemente agradecerles de parte de los tres, de Mayra, de Noé, agradecer la invitación y muy especialmente agradecer a Fabián y a Rosana, que ellos han sido parte del tratamiento de todas estas reformas, de toda esta normativa, así que son parte central de la transformación que está encarando la institución. Así que bueno, agradecerles también por su compromiso y por su trabajo en ese ámbito. Así que bueno, muchas gracias a todos y a la audiencia también. Muchísimas gracias. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos. Muchas gracias.